Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 26 de abril de 2023 y esto es La Contracrónica. Durante la visita oficial a China que Luis Ignacio Lula da Silva hizo la semana pasada, el presidente de Brasil denunció el papel que el dólar estadounidense desempeña en el comercio mundial e instó a los países en vías de desarrollo a encontrar una divisa alternativa al dólar para liberarse de ese yugo y ganar independencia monetaria. Para hacer semejante petición, escogió como marco el nuevo Banco de Desarrollo de Shanghái, más conocido como Banco del BRICS, una entidad creada hace unos años para impulsar el crecimiento de las economías emergentes. No es la primera vez que lo dice, ni el primero en decirlo. El problema es encontrar esa alternativa, que puede ser una moneda ya existente como el euro o crear una desde cero. Para Lula, lo ideal es que los países que forman parte del grupo BRICS, que son, por sus siglas, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, creen una moneda común con la que libren los pagos en las transacciones comerciales que hagan entre ellos. Luego, terceras partes podrían emplear esa moneda y así se rompería la primacía del dólar. La idea no es nueva, como digo, desde hace tiempo los miembros del BRICS estudian una nueva divisa común cuya base sería una canasta de las monedas de los países miembros, es decir, el real brasileño, el rublo ruso, la rupia india, el yuan chino y el rand sudafricano, sumando a eso un respaldo metálico y de tierras raras. Sobre el papel eso les permitiría independizarse del dólar y les ahorraría disgustos, como el que ahora padece el gobierno ruso, ya que el dólar es una de las principales armas con las que cuenta el gobierno de Estados Unidos cuando ve amenazados sus intereses. Lula está especialmente interesado en desarrollar esta alternativa y no pierde ocasión de recordárselo al mundo. Su país acaba de llegar a un acuerdo con China para que el comercio entre ambos países se realice en yuanes. A principios de año visitó Argentina y propuso que tanto Argentina como Brasil creasen su propia moneda para pagar a sus intercambios comerciales, el comercio bilateral. Esto sería mucho más ambicioso, ya que no se trataría de una moneda regional, sino de una divisa con ambiciones globales. Los miembros del BRICS conforman el 40% de la población mundial y el 30% de su PIB. Pero lo que sobre el papel es aparentemente sencillo, no lo es tanto llevado al mundo real. De ahí que sean pocos los que terminan de verlo claro. El dólar, eso sí, ya no es lo que era hace 3 o 4 décadas. A finales del siglo pasado le surgió competencia en Europa con el euro y su posición ya no es tan fuerte. Pero hoy por hoy no existe alternativa para reemplazarlo como activo de reserva y como lubricante del comercio mundial. El petróleo y buena parte de las materias primas se pagan en dólares, porque eso mismo, dólares contantes y sonantes, es lo que piden los exportadores a cambio de sus productos. Con esos dólares podrán luego adquirir otros bienes y servicios a sabiendas de que el billete verde se lo aceptarán en cualquier lado. Se ha pensado en el yuan chino como sustituto del dólar. A raíz de la guerra de Ucrania, de hecho, su uso en la economía mundial ha crecido, pero no lo suficiente. Podría seguir creciendo en el futuro, pero es complicado que sustituya al dólar, al menos por ahora. Por un lado está vinculado a él y por otro su cotización depende de los deseos del gobierno chino. Puede valer para intercambios bilaterales, pero está muy lejos aún su uso a gran escala si es que alguna vez se produce. A menudo se dice que más que vivir en el imperio estadounidense o en la época del imperio estadounidense, vivimos en la época del imperio del dólar, que lo de Estados Unidos es ante todo un imperio monetario, como fue el imperio español, por cierto, fue un imperio monetario porque el real de A8, las piezas de A8 que se dicen en inglés, estaban por todas partes, por todos los lugares del mundo se podían encontrar estas monedas españolas de plata. Pasa lo mismo con el dólar, desde hace ya muchísimos años podemos encontrar dólares en cualquier rincón del planeta, incluso entre los enemigos de los propios Estados Unidos. Es bien sabido que en lugares como Cuba o como Irán, los dólares circulan a gran velocidad, a pesar de que no existen relaciones entre Cuba e Irán con los Estados Unidos. Bien, la economía mundial está dolarizada desde hace no tanto tiempo, desde mediados del siglo pasado. Poco antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, en el año 44 exactamente, los acuerdos de Bretton Woods establecieron que el dólar estadounidense sería la divisa de referencia, la divisa
divisa internacional y la única convertible directamente al oro. Antes de eso había ido ganando fuerza a lo largo de los años 20 y los años 30 frente a la libra esterlina, que había sido la divisa internacional durante todo el siglo XIX. Se fue una moneda superando a la otra gracias a la pujanza de la economía estadounidense durante las primeras décadas del siglo XX, sobre todo la primera y la segunda. Se transformó en aquella época Estados Unidos en la primera potencia industrial del mundo y económica del mundo, y su participación en la Primera Guerra Mundial, aunque se produjo, fue una participación muy ligera frente a la del Reino Unido o a la de Francia o a la de la propia Alemania, que cayó derrotada. Quedaron todas las principales economías europeas muy tocadas tras la contienda y Estados Unidos, en cambio, salió bastante ileso de todo aquello. La economía que ya funcionaba muy bien empezó a funcionar incluso mejor después de la guerra. En una palabra, que en aquella época que todavía imperaba el patrón oro, los Estados Unidos atrajeron más, era un imán, aquel país atrajeron más oro que nunca, entre otras cosas porque los europeos estaban comprándoles productos sin tregua, estaban metidos en guerra, no lo olvidemos. Pero vamos, fue en Bretton Woods en 1944 cuando se elevó el dólar definitivamente a los altares. Desde entonces el comercio internacional se hace en dólares y todos los países tratan de mantener al menos una parte de sus reservas en esta divisa. Actualmente en torno al 60% de las reservas de divisas mundiales están denominadas en dólares. Digo en torno porque esto cambia de año a año y de mes a mes, obviamente, pero el promedio de los últimos años es eso, es un 60%. Un 20% está denominado en euros y el 20% restante en varias monedas, como el yen japonés, que sigue siendo una moneda interesante a pesar de todo, es el 5% está denominado en yenes, la libra esterlina no llega al 5%, por ahí se anda, y el yuan chino, que hace 20 años no había nadie, tenía yuanes más allá de los chinos, y que hoy ya las reservas internacionales, el 2,5% de las reservas internacionales están denominadas en yuanes. El dólar, de cualquier manera, como os decía antes en la introducción, ya no es lo que era. En 1970, para que nos hagamos una idea, el 85% de las reservas de divisas estaban denominadas en dólares. Hoy se tienen que conformar con el 60%. Estamos hablando de una merma del 25%, pero bueno, sigue siendo la reina indiscutible de las monedas. Aunque su poder no parece amenazado, esa es la verdad, de vez en cuando se habla de desdolarización en la economía mundial. Esto es un tema que va y viene. Yo lo llevo escuchando, la verdad, no toda mi vida, pero sí prácticamente toda mi vida. Se habló, por ejemplo, mucho de esto hace unos 25 años cuando apareció el euro. El euro nació exactamente en 1999, aunque eso sí, no lo tuvimos en los bolsillos hasta finales de 2021, hasta las navidades de 2021, pero ya existía como moneda. Pero nada, al final la sangre no llegó al río. El euro, que era la suma de las principales divisas europeas, menos la libra esterlina, que no entraron, pero estaban ahí pues el marco alemán, que era ya muy poderoso, el franco francés, la lira italiana, bueno, la peseta española también, el escudo portugués, pues de ahí salió, de ahí nació el euro. Se consolidó como segunda divisa global, más deseada, pero no ha conseguido pasar de ahí. Ahora estamos en otro de esos momentos en los que lo de la desdolarización aparece otra vez en la prensa. La dolarización se vuelve a poner en tela de juicio. En marzo de este año, hace poco más de un mes, el vicepresidente de la Duma rusa, la Duma es el parlamento, un tipo llamado Alexander Babakov, dijo durante un viaje a la India que están trabajando en una nueva divisa para emplearla en el comercio del BRICS. El BRICS es un grupo de países del que ya he hablado aquí en más de una ocasión. De hecho, hace no tanto tiempo, hace unos meses solo, le dediqué un programa monográfico a esto del BRICS. Está formado, es fácil porque es un acrónimo realmente, van las siglas en la palabra. Es Brasil, Rusia, India, China y... Bueno, Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Esos son los... sí, porque tendríamos más en español y en inglés, es que es realmente lo mismo. Han utilizado, eso sí, el nombre en inglés para que veáis. Estos son anglófobos, pero a pesar de todo, para entenderse entre ellos, utilizan en inglés. Y por supuesto, para comerciar entre ellos, utilizan el dólar. Bien, entre todos juntan el 41% de la población mundial y el 30% de su PIB. Luego, unas semanas más tarde,
Nada, os comenté el viaje que iba a hacer Lula da Silva a China. Bien, pues se dejó caer por allí, estuvo en Pekín, estuvo en Shanghái y volvió con la misma historia. Por lo que no lo sé, quizás esté cociendo algo entre bambalinas, algo que no sepamos y que nos están dejando ver un poquito, nada, que dejando ver que lo que asoman y quizás están trabajando y lo tienen muy avanzado. Desde luego, la guerra de Ucrania ha puesto en marcha muchísimos procesos que la mayor parte de ellos todavía no se han visto, otros se intuyen y otros se han visto solo un poco. Quizá este sea uno de ellos. Como os decía, no es la primera vez que se habla no tanto de sustituir al dólar, que eso sería muy ambicioso, pero sí al menos de que le salga un competidor lo suficientemente fuerte como para ponerle en jaque. Vamos, que esas cifras que os he dado de activos de reserva, pues que tuviese aproximadamente el 50% y el dólar se tuviese que conformar con el 50%. En el pasado ya lo intentaron, bueno, se intentó con el euro, se intentó también en cierta medida en los años 80 un poco con el yen japonés, pero en ambos casos sin éxito, o sin al menos el éxito que se esperaba con el euro. Las razones que daban para explicarlo eran, por ejemplo, el caso de Japón, que la economía japonesa era fuerte, aunque claro, era considerablemente menor a la economía estadounidense. Respecto a la Unión Europea, cuyo PIB es similar al estadounidense, pues se cuenta que carece del dinamismo, lo cual es cierto, de la economía estadounidense y que luego además atraviesa sus propios problemas de integración. Bueno, supongo que habréis oído aquello de que dijo en cierta ocasión Larry Summers, el que fue secretario del Tesoro con Bill Clinton. Dijo aquello, seguro que lo habéis oído, eso de Europa es un museo, Japón un asilo para ancianos y China una cárcel. Vamos, que no había nada que temer. Esto lo vino a decir Larry Summers con idea de tranquilizar a los propios estadounidenses con la idea de que el dólar no estaba ni mucho menos amenazado. En este caso no se trataría de una moneda no emitida por China. Ojo, aquí no estaríamos hablando de que el yuan vaya a convertirse en un activo de reserva internacional y le vaya a hacer la competencia al dólar. No. Sería una moneda emitida por el BRICS, que son 5 economías emergentes, bueno, alguna como China, ya no llamarla emergente es un poco arriesgado, es una economía ya completamente emergida, además una economía completamente emergida con un poderío económico indudable, desde luego mucho más que el que llegó a tener en su mejor momento Japón. Eso sí, cada una de estas economías es, por decirlo de una forma que todos entendamos, de su padre y de su madre. La de China y la de la India son economías muy distintas, a pesar de que están uno al lado del otro, pues son dos países radicalmente distintos. Bueno, lo mismo sucede, pues, qué sé yo, con la de Brasil y Sudáfrica, que realmente solo se parecen en que ambas están, o en lo que más se parecen es en que ambas están una frente a la otra en el hemisferio sur, en el Atlántico Sur. En estos momentos, el dólar es la moneda empleada para aproximadamente el 85% de las transacciones comerciales internacionales. Cuando queremos comprar o vender algo fuera de nuestra zona monetaria, es decir, en el caso mío pues sería la Europa y el euro, pero si viviese pues en México, si cierro un contrato con un mexicano lo voy a hacer en pesos, como es lógico, ¿no? En el caso de que estuviese en Argentina, no sé yo, porque hay muchas cosas se cotizan y se pagan en dólares, o en Venezuela, pero en otros países, si estoy me vale cualquier país que tenga una moneda medianamente estable. Dentro de la zona interna se utiliza la moneda local, pero para transacciones internacionales, si yo, por ejemplo, quiero a un mexicano comprarle, no lo sé, una cámara de fotos, lo más probable es que me pida dólares. O si se la quiero vender yo, lo más probable es que le pida dólares. Él ya tratará de hacerse con los dólares o trataré de hacerme yo cambiándolos por mi moneda. Él cambiará pesos mexicanos y yo cambiaré euros para que nos entendamos los dos en esa moneda. Os he puesto una transacción muy simple y es que yo le compro a un mexicano una cámara de fotos, una transacción muy privada. Esto valdría para cualquier otro tipo de producto en grandes cantidades. El yuan está muy lejos de eso, lejísimos. Solo el 4,5% de las transacciones internacionales, comerciales, quiero decir, se liquidan en yuanes. Las probabilidades de que este hipotético mexicano y yo nos pusiésemos de acuerdo para intercambiarnos, vendernos o comprarnos la cámara de fotos en yuanes, hoy por hoy, sinceramente os lo digo, son muy remotas. Digo el yuan porque es la moneda realmente fuerte del BRICS. Ni la rupia india, ni el rand sudafricano, ni el real brasileño, ni
por descontado el rublo ruso. Ninguna de las cuatro se acercan al yuan en importancia. Las posibilidades de que esta cámara de fotos se vendiese en rupias o en rublos ya son directamente tan remotas, son imposibles. Solo ya conseguir hacernos con rublos nos costaría. Pero vamos, imaginemos que ponen el proyecto en marcha y que tras varios años de intenso trabajo consiguen alumbrar una divisa común concebida no solo para el comercio internacional, es decir, para entre ellos, sino que la conciban para que otros terceros países que no están en el BRICS la utilicen también. Llamemos a esta divisa, no lo sé, Lula, por ejemplo, en honor a Lula da Silva, que es quien la defiende con tanto ardor. Si consiguen poner el Lula en circulación y se valen de él para sus intercambios comerciales, eliminarían en el acto un problema, y es el de verse forzados a emplear el dólar y a aprovisionarse de dólares previamente. Ojo, eso ya lo pueden hacer, ¿eh? No tienen más que firmar acuerdos bilaterales en los que se establezca que en esta o en aquella divisa se realizarán los pagos. En estos momentos, el yuan es la moneda con la que comercian Rusia y China, por ejemplo, porque así lo han decidido ambas partes. Rusia tiene problemas para aprovisionarse de dólares, así que a China le ha venido bastante bien. Brasil acaba de llegar a un acuerdo, Lula, el otro día, con Xi Jinping, para que los intercambios entre Brasil y China también se realicen en yuanes. En yuanes, por ejemplo, China paga el gas o el petróleo ruso que importa, y en yuanes los rusos compran productos chinos, los que les dé para comprar. Eso a Rusia le puede valer para comerciar con China, obviamente, pero esos yuanes no le van a servir de nada si quiere comprar algo, no lo sé, en Costa Rica, porque los costarricenses le van a pedir dólares, o en Egipto o en Indonesia, porque siempre les van a pedir dólares a cambio. La ventaja del dólar es esa misma. Todo el mundo la demanda esta moneda. Pero ¿qué pasaría si en lugar de yuanes tenemos lulas? Que ya no es solo la divisa de China, sino la de China, India, Rusia, Brasil y Sudáfrica. En este punto la cosa cambia algo, porque abre la puerta ya a un mercado sensiblemente mayor. Ya he dicho, el 30% del PIB mundial, el 41% de la población. Quizá los sudafricanos no deseen tantos yuanes, pero los lulas le parezcan algo más atractivo, ya que les pueden servir para comprar, por ejemplo, hidrocarburos rusos, azúcar o aviones brasileños y aluminio y productos químicos indios. Teniendo en cuenta que cada uno de los BRICS es una potencia económica regional, Brasil lo es indiscutiblemente en Sudamérica, Rusia lo es, o por lo menos lo ha sido hasta ahora, en el centro de Asia, no lo ha sido hasta hace no mucho, ahora ya realmente es China, y la India es en el sudeste asiático, su preponderancia en esa zona del mundo es importante, y Sudáfrica en el sur de África, se lo dice la propia palabra, el propio nombre del país. Bien, ¿qué pasa? Si estos emplean su lula, pues puede ser que los países que orbitan en torno a ellos, que es el caso de Brasil, pues Bolivia, Argentina, Paraguay, los países de Sudamérica, Perú, se sientan atraídos por esta nueva moneda. Y empiezan a aceptar también los lulas en los pagos, porque con esos lulas podrán comerciar no solo con los BRICS, que por supuesto, sino también con los países de su área de influencia. Pero las monedas no siempre se están moviendo de mano en mano a cambio de bienes y servicios. Esto es lo que a veces pensamos. Claro, los que somos pobres, lógicamente, que el dinero lo utilizamos para sobrevivir. A menudo están paradas reproduciéndose. Se apalancan sobre activos más o menos seguros, activos que despiertan el interés de los inversores. Al parecer, como os decía antes al principio, el grupo quiere respaldar, esto ojo, son informes que van saliendo, declaraciones sueltas, no hay un proyecto de Lula, Lula es el nombre que le he puesto yo hoy, de moneda del BRICS, no existe un proyecto como lo existió del euro en su momento, pero sí algunos dicen que quieren respaldar su moneda, su Lula, con oro y con otros metales con valor intrínseco. En origen estaría respaldada con la cesta de las monedas, las divisas de todos estos países que os acabo de decir. En el caso de metales con valor intrínseco se podría meter también las tierras raras, que tiene muchísimas China. Sobre esto se podrían emitir bonos denominados en lulas. Pero para que este tipo de bonos sea atractivo, tienen que ofrecer un riesgo de incumplimiento muy bajo. Y ahí tenemos un problema, porque ninguno de los países que conforman el BRICS ha sido históricamente, no sé cómo decirlo sin ofender, ha sido históricamente un dechado de virtudes financieras. Algunos han sido bastante desastrosos, leas el caso de Sudáfrica o el caso de Brasil, por ejemplo.
Han tenido problemas con las cuentas públicas, como el caso de Rusia, no digamos ya, ¿no? Así que no tienen un historial que invite al optimismo. Luego los 5 están o en el tercer o en el segundo mundo, que China ascendiendo ya al primero, pero por la parte baja de la tabla. Bueno, y al menos en el caso de China y de Rusia, son dictaduras de las que uno no puede fiarse demasiado, porque toda dictadura es por definición arbitraria e imprevisible, ya que las leyes en las dictaduras se ajustan a los deseos del gobernante y no los deseos del gobernante a las leyes. Ahí, en fin, tenemos la insensatez de invadir Ucrania. Si el rublo no estuviera sostenido artificialmente por el gobierno ruso, pues se habría desplomado ya. Pero hace más de un año, y seguiría por los suelos, reptando. El Lula en este aspecto sería pues algo así como un dolor. Implicaría la creación, y además no les quedaría mucho, no les quedaría otra opción, esa es la verdad, la creación de un banco central. Banco central, supranacional, independiente de los gobiernos y necesariamente inspirado en el Banco Central Europeo con sede en Frankfurt. Aunque, eso sí, tendría algunas dificultades añadidas. La dificultad añadida de que el yuan, la rupia, el rublo, el real o el rand sudafricano seguirían existiendo. El nacimiento del euro hizo que el marco alemán, que la peseta española, que el escudo portugués, que el franco francés y un montón de monedas más, el dracma griego, qué sé yo, desapareciesen. El florín holandés. Los más jóvenes no recordáis cuando había por Europa distintas monedas, pero yo sí lo recuerdo porque ya soy muy viejo. Pero vamos, que sí, que recuerdo ir a Francia y tener que cambiar en francos franceses, que uno se traía luego de vuelta a España las monedas y las coleccionaba, tengo un montón de ellas. En este caso seguirían existiendo todas estas monedas. El Lula, le estoy llamando Lula, en fin, entre nosotros. Esta moneda, el Lula no sustituiría las divisas nacionales, pero esas divisas nacionales estarían muy restringidas por el Banco Central. Aquí habría que hacerse una pregunta. ¿Dejaría a Xi Jinping, Narendra Modi, que es el presidente de la India, el propio Putin, que un tercero meta la cuchara en su moneda? La idea del Banco Central es independiente, es algo que en lugares como Rusia, como China, es que directamente ni entienden y además seguramente no están de acuerdo con ello. ¿Cómo que es eso? Que un Banco Central independiente y que el gobernador del Banco Central me haga frente o no haga lo que yo le diga. Eso por no hablar de que necesitarían ponerse de acuerdo en muchas cosas y acordar ciertos movimientos. No olvidemos que tendrían una divisa entre manos, el Lula nada menos. Y entre ellos el tipo de interés. En Estados Unidos el tipo de interés es único, es el 5% actualmente. En la zona euro también es del 3,5%. Pero nada de eso sucede dentro del BRICS. He ido a mirar los tipos de interés a día de hoy en los 5 países del BRICS. En estos momentos el tipo de interés en China es del 3,6%, en la India del 6,5%, en Rusia del 7,5%, en Sudáfrica del 7,7% y en Brasil del 13,75%. En fin, desde el tipo de interés en China del 3,5 al de Brasil es que hay más de 10 puntos. No sé yo. Teniendo en cuenta que el Lula tendría como base el real brasileño y el yuan chino. Luego está la cuestión de la soberanía, que no es menor. Para crear una divisa común, aunque solo sea para los intercambios comerciales, los países que vayan a hacerlo tienen que hacer una renuncia expresa de soberanía y sostenerla en el tiempo. El euro llevó unos 30 años de estudios y de proyecto dentro del seno de la Unión Europea. Ojo, la Unión Europea, un grupo de países vecinos con economías muy similares entre ellas que comparten no solo la moneda es lo último que pasaron a compartir, sino muchísimas cosas más, empezando por la regulación. Comparten hasta el hecho de que una vez has entrado dentro ya no hay que pasar ni una garita fronteriza. Pero ¿qué pasaría? No lo sé. Si con el Lula, si el régimen de Putin cayese, o si después de Lula llegase Bolsonaro, o si en China deciden, el que venga después de Xi Jinping, o el propio Xi Jinping, que el experimento ya no les interesa más, que no les gusta, que no les da el resultado apetecido y lo tiran. Recordemos cómo se desprestigió el euro hace 10 años, cuando Grecia estuvo a punto de quebrar. Ojo, se trataba solo de una crisis económica en uno de los países pequeños de la eurozona, y la divisa común sufrió lo suyo. Todos estos inconvenientes, evidentemente, se podrían llegar a superar, pero haría falta mucho tiempo, mucho trabajo, mucha voluntad política. Tendrían que cambiar muchas cosas en todos los países del BRICS. Entre tanto, pues se pueden ir desdolarizando si lo desean mediante acuerdos bilaterales, como ya están haciendo algunos. Pueden acordar entre ellos pagarse en yuanes, en euros o en francos suizos, no tiene por qué ser el yuan.
Todos cuentan con reservas en euros y lo pueden emplear para comerciar con la zona euro y con sus aledaños, con los países eurizados, ¿no? Como los de los Balcanes o algunos de África. Si no lo hacen es porque les pagarían también en euros y eso ya no les interesa tanto, claro. El comercio mundial es eso mismo, es comercio mundial, es poder comprar y vender cualquier cosa en cualquier parte del mundo en cualquier momento. Y para eso no hay mejor herramienta, hoy por hoy, que el dólar estadounidense. Esto no tiene por qué ser eterno, porque nada lo es. El dólar, a fin de cuentas, es la divisa mundial de reserva pues desde hace menos de 100 años. En algún momento esto cambiará, pero no sabemos cuándo, ni cuál o cuáles serán las divisas que sustituyen al dólar o que al menos le arrebaten su cetro. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Eugenio, que está en el Reino Unido y que nos cuenta un extraño suceso que acaeció en aquel país este domingo. Un extraño suceso con los teléfonos móviles de por medio. Bueno, te mando este mensaje de audio para contarte una cosa que sucedió en Inglaterra. Yo llevo viviendo 12 años en el país. Una cosa que sucedió el domingo sobre las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde todos los móviles del país sonaron durante 2-3 segundos, una especie de alerta, y seguidamente a eso apareció en todas las pantallas un mensaje de alerta, de prueba. Era un mensaje de prueba de posible amenaza para la vida en el entorno de donde vivía cada uno. Esto la verdad que fue muy sorprendente, estaba avisado por supuesto, pero fue muy sorprendente y lo que me generó es un montón de preguntas y un montón de dudas. Para empezar, la primera es la de la privacidad. La de, hombre, entendemos que el gobierno puede hacer con casi todo, cualquier cosa, pero el acceso de las compañías de telefónicas que le dan a los teléfonos privados de cada uno de nosotros. A partir de ahí, pues te metes en la web que deja el gobierno para investigar esta información y las alertas podrían venir por severas inundaciones, fuegos, clima extremo, y solo los departamentos del gobierno pues son los encargados de poder mandar todo esto. Esto, pues bueno, no sé si, supongo que será legal, no sé si es legal o ilegal, pero lo que a mí me generó una sensación, curiosamente, de inseguridad, de tener acceso a cualquier cosa que el gobierno pueda mandarnos, una sensación de control absoluto, una sensación de que ahora mismo esto, teóricamente, como siempre, la eterna discusión entre seguridad y libertad, en teoría es algo para nuestro bien, para nuestra seguridad, pero ¿qué va a pasar por el futuro? ¿Nos van a seguir controlando? ¿Nos van a mandar alertas por cualquier cosa? Bueno, no lo sé. La verdad que fue muy sorprendente y nada, te lo mando para que lo sepas. Te mando también el pantallazo con donde viene la explicación del mensaje. Un saludo y gracias por tus programas, Fernando. Hasta luego. Caray, Eugenio, el gobierno tiene acceso a nuestras cuentas bancarias, puede mirarlas cuando quieran. ¿Cómo no va a tener acceso a nuestro número de teléfono? Tiene también nuestra dirección postal, por cierto, y puede hacer muchas cosas, como por ejemplo enviarnos a una mesa electoral el día de las elecciones, nos guste o no, o llegado el caso, reclutarnos a la fuerza y mandarnos a la guerra. Así que eso de que te envíen un mensaje de texto, que dice textualmente, me lo has enviado, lo dice en inglés, os lo traduzco, esto es una prueba de las alertas de emergencia. Un nuevo servicio del gobierno británico que te avisará si hay alguna amenaza para tu vida en las cercanías. En una emergencia real, sigue las instrucciones por tu seguridad. Visita gov.uk/alerts para más información. Esto es lo que dice. En fin, yo creo que es pequeña minuta al lado de lo que el Estado puede hacer contigo. Parece que se nos ha olvidado ya el confinamiento, y eso que fue hace solo 3 años. Nos dijeron que si salíamos de casa sin justificación nos multarían, y a muchos les multaron, aunque al final les han quitado las multas, gracias a Dios. Tras aquello, todo fueron restricciones durante más de 2 años, algunas justificadas por la situación sanitaria y otras directamente enloquecidas. Esto de que nos digan cosas a través de un mensaje en el móvil, tómalo como, pues no sé, como esas cartas que te llegan del ayuntamiento, las hayas pedido o no. De cualquier modo, si es algo para alertas, pues te digo yo que tendrán que ceñirse a eso, pues una inundación, una gran nevada y cosas así, ¿no? Una ola de calor en verano. En el caso de que no sea así, se podrá denunciar. Es decir, que si el gobierno utiliza ese sistema de mensajería para decirte, por ejemplo,
Que vayas a votar el de las elecciones o que recicles la basura, pues sería un uso inadecuado. Pero bueno, ambas cosas, eso de votar y lo de la basura, nos las dicen en la publicidad institucional, que es ubicua en todas partes. Están los autobuses, en las revistas, en todos los lugares. Pero nada, tenemos a toda la derecha occidental atontada con Soros, con las multinacionales, las Big Tech y lo del globalismo, cuando la principal amenaza para la libertad individual es y siempre ha sido el Estado. Bien, vamos ahora con Francisco, que retoma el debate este de la moralidad que tenemos entre manos desde hace unos días. Hola, Fernando. Quería hacer referencia a que dijiste que no podemos caer en que la ley sea la moralidad, porque la moralidad es subjetiva. A lo que justo después dijiste que, excepto el principio de no agresión, como liberales obviamente valoramos mucho el principio de no agresión, pero eso no quita que también ese principio sea subjetivo. Si vamos a decir que la moral es subjetiva, entonces todas las morales son subjetivas, incluido el principio de no agresión. Te traigo esto a colación porque escuchando este mensaje tan interesante sobre el cambio climático y sobre cómo quieren decrecer esta gente en lugar de utilizar nucleares, es por ello que te lo traigo a colación porque toda la legislación está hecha para precisamente imponer valores morales unos a otros. Eso es la batalla cultural. Si nosotros queremos no sufrir las consecuencias de los valores de otros, hay que legislar conforme a unos principios morales. De hecho, si lo pensamos de esta forma, el principio de no agresión se podría incluir dentro de lo del medio ambiente. Podemos decir que la tierra es sujeto de agresión, que es básicamente lo que hace esta gente, que tratan a la tierra como una especie de dios en el cual no hay que pecar contra él. Por eso se niegan a enterrar residuos atómicos y por eso se niegan a que emitamos y vivamos nosotros, que somos, como tú bien dices, una plaga. Por eso todas esas leyes que hay ahora sobre las emisiones de CO2 nos las estamos comiendo con patatas, porque si no hacemos la batalla cultural de los valores morales, que los valores morales no significa religiosos, Fernando, significa valores de lo que es bueno o lo que es malo. No importa que tú digas que es el principio de una agresión, no importará, porque ellos te impondrán sus valores morales. Y ya te digo, incluso con el principio de una agresión te lo pueden colar, si eres relativista moral completamente, te pueden colar que la tierra es sujeto de respeto y que la vivimos todos, entonces tú estás teniendo una externalidad y yo defino la externalidad, defino lo que es bueno y lo que es malo y entonces luego hago leyes. Todas las leyes, Fernando, en definitiva, todas tienen los principios morales de cada sociedad. Así que todas las leyes caen en la moralidad. Bueno, ese es mi punto de vista. Un saludo a todos los contraescuchas y muchas gracias como siempre por tu programa, Fernando. El principio de no agresión, por supuesto que es subjetivo, pero no se ejerce a costa de los demás, no implica imposición. Se cumple absteniéndote de agredir a terceros. Es un principio moral no intrusivo. Este principio solo se aplica a los seres humanos porque somos los únicos sujetos de derecho, es decir, los únicos que estamos sometidos al orden jurídico. El medio ambiente o los animales tienen los derechos que les hemos concedido, pero no son sujetos de derechos. Tienen una serie de derechos, que es algo bien distinto. Pero no podemos aplicar el principio de no agresión, por ejemplo, a los lobos, porque se extinguirían, ya que para sobrevivir necesitan agredir y dar muerte a otros animales, y lo mismo sucede con todos los carnívoros. Otra cosa distinta es que haya fanáticos que quieran retorcer el concepto de sujeto de derecho y se lo adjudiquen a un río, o a un bosque, o a las cabras montesas. Bien, hay que señalarles y hay que plantarse ante ellos. Respecto a que toda la legislación tiene una base moral, a ver, las fuentes del ordenamiento jurídico son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Como, qué sé yo, los principios generales del derecho pues son unos cuantos. La igualdad ante la ley, la proporcionalidad en las penas, honrar los contratos, el pacta sunt servanda, algo importantísimo, la subsidiariedad. En tanto que las costumbres y las leyes pueden cambiar con el paso del tiempo, y de hecho cambian, pues así lo hará la legislación. Hace 100 años, por un homicidio te agarrotaban. Hoy el Código Penal contempla para los homicidios dolosos penas de 10 a 15 años de cárcel. El delito de escándalo público, por ejemplo, desapareció del Código Penal hace muchos años y se sustituyó por el de exhibicionismo. El topless, por ejemplo, estaba prohibido en España, aunque lo hicieses a solas en una playa remota, en una isla perdida.
Hoy es legal siempre y cuando no hagas exhibición delante de menores de edad. Esto a nuestros abuelos les parecería sorprendente, pero es que las costumbres han cambiado. La palabra moral viene del latín mos moris, de la tercera declinación, que significa costumbre. Costumbre entendido como buena costumbre o costumbre socialmente aceptada. Eso va cambiando, claro. Pero si te fijas en la legislación, bueno, aunque parta de ella, trata de desvincularse de las buenas costumbres en tanto que son subjetivas. El caso del escándalo público es muy ilustrativo. No puedes andar desnudo por la calle no tanto porque sea inmoral, sino para unos será inmoral y para otros no, sino porque puedes impresionar con ello a menores de edad, que son sujetos de especial protección. Pasa lo mismo con el cine para adultos. La pornografía estaba prohibida, no ya en España, sino en todo el mundo, porque era inmoral. En los 70 se permitieron, eso ya en España, abrir cines pornográficos, siempre y cuando prohibieran la entrada a menores de edad. Fueron las famosas salas X, que abrieron durante la transición. Yo recuerdo que las veía por el centro de Madrid cuando era niño. Y no era, te aseguro, entrar era imposible, si eras menor de edad, ya se encargaban de ello. A nadie le obligaban a entrar y algunas salas estaban llenas. Había una sala en la calle Carretas que siempre habría gente entrando y saliendo. Lo que venía a demostrar que lo que para unos era una inmoralidad, para otros era perfectamente aceptable. Pues estaban allí, se pasaban allí la semana. Como entrar en una sala X no constituía una agresión para nadie, se legalizaron e hicieron bien. Hoy ya no queda ninguna sala X abierta, pero los moralistas de nuestro tiempo, gente tipo Irene Montero o esta del PSOE, Andrea Fernández, las cerrarían sin dudarlo. También lo harían esos que se dicen derechita punk y que no tienen nada de punk ni de derechita. Son socialistas con su moralina a cuestas como los de Podemos. Bien, vamos ahora con Tony de Valencia, que nos trae de nuevo el tema de la inmigración. Y me gustaría entrar en el debate que plantea Nacho respecto a la inmigración masiva, ilegal, y en concreto respecto al Islam. Dice Nacho que la cultura pesa más que la nacionalidad, que un papel que diga que eres español, y estoy totalmente de acuerdo, pero creo que más que la cultura se trata de la religión, que al fin y al cabo tiene un peso mucho mayor para una persona que la cultura. Las imposiciones religiosas, pesan mucho más que las imposiciones culturales. En el Islam existe el concepto de dhimis, que es un poco como se llama a los infieles, e implica que los no musulmanes deben de pagar un impuesto especial a los musulmanes para su protección, para poder vivir tranquilos. Claro, esto suena un poco a los reinos musulmanes de antes de la Reconquista, en que los musulmanes permitían a cristianos y judíos vivir allí sin grandes problemas, pagando la yizia, que es este impuesto especial, pero tiene un equivalente en el siglo XXI, hoy en día, que son las ayudas sociales. Entonces hay mucha población musulmana que viene a Europa sin ninguna intención de trabajar ni de aportar nada al Estado, porque así se lo dice su religión, que los cristianos o los occidentales en general tenemos la obligación de mantener a los musulmanes. Entonces podemos pensar, qué cara más dura y tal. No, es que para ellos es así, para muchos de ellos. Ya sé que, como bien decís, hay ejemplos de integración total y de no integración, pero hay gran parte de la población musulmana que piensa que en Europa no tiene más obligación que reproducirse y cobrar, y no tienen ninguna obligación ni ninguna intención de trabajar. Y esto nos lleva un poco al verdadero y gran problema que podemos tener y que vamos a tener los europeos en un futuro, que estamos teniendo ya, que es la presión demográfica. Cuando un tipo de población se multiplica, por 7, por 10 en cada generación, al final puede darse la paradoja de que se imponga una teocracia utilizando la democracia. Al fin y al cabo, la democracia es votos, cantidad de votos, y en el momento en que alguien crea un partido musulmán que tenga muchos votos y que pueda ganar las elecciones o simplemente tener fuerza para influir en un gobierno, se impone la Sharia pasito a pasito, pildorita a pildorita. Y eso es un peligro real que está acechando ya en toda Europa.
Yo sé, Fernando, que tú eres muy optimista, lo cual te honra y está muy bien y está fenomenal, pero en este tema la verdad es que hay motivos de sobra para ser un poquito receloso. Pensar que, vale, nosotros no lo veremos seguramente, pero la generación de nuestros nietos lo verán y lo sufrirán. Claro, decís también, tanto Nacho como tú, que el Estado está para hacer cumplir la ley. Y es cierto, pero siempre que este tipo de población esté en minoría, porque en el momento en que haya una mayoría o una presión demográfica suficiente, la ley puede ser la ley islámica. Y la ley islámica no es para los musulmanes, es para todos. Me gustaría extenderme sobre el tema del velo islámico, pero bueno, lo dejaremos para otra ocasión porque ya me estoy extendiendo mucho. Y nada, bueno, espero que estas ideas y estas opiniones nos hagan reflexionar a todos. Sé que es injusto con la gente musulmana, pues que quieren integrarse, que quieren mantener su religión, pero dentro de una democracia. El problema es que hay mucha población musulmana que no tiene esas intenciones y sí, desgraciadamente, supone un peligro para los no musulmanes y también para los musulmanes más moderados. Así que bueno, espero que continúe este debate, que de verdad es difícil, pero es muy interesante. Muchas gracias, un abrazo. La religión forma parte de la cultura de una persona. Yo, por ejemplo, no soy religioso, pero mis valores culturales son propios de la cultura española, que están impregnados, me ha impregnada la cultura española de cristianismo en su variante católica. Respecto a la dima, es decir, esto que nos hablas del impuesto que ponían los musulmanes a los infieles, o mejor dicho, a las gentes del libro, los cristianos, los judíos, los zoroastrianos, los mandeos, los sabeos, el impuesto se llamaba jizya. Es con Z. Vamos, los dimis eran ellos, eran los infieles. En tiempos históricos se imponían los infieles en los territorios conquistados, pero hoy ningún país musulmán, en ninguno, se aplica una fiscalidad diferente a las minorías religiosas. Los cristianos que viven en países musulmanes pagan impuestos en función de su renta, no de su religión. Así que, por favor, no mezclemos una cosa con la otra. Que anda la derecha identitaria sirviendo una papilla por las redes sociales, una papilla que muchos se terminan creyendo. Respecto a lo de las ayudas sociales que se entregan no ya a los musulmanes, sino a cualquiera que cumpla los requisitos para ello y esté dispuesto pues a conocerse, a esperar y a conocerse todos los vehículos vericuetos, más que vehículos que hay para llegar a eso, para llegar a vivir del cuento, que en eso hay verdaderos profesionales y lo sabemos. No sé, quizá el problema sean esas presuntas ayudas. Digo presuntas porque un subsidio nunca ha ayudado a nadie, ya que es dinero a cambio de nada. Habría que replantearse dejar ese dinero en manos de su legítimo propietario, que es el contribuyente, y que cada uno sea responsable de su propio destino. Siempre, como es evidente, pues va a haber gente que necesite ayuda puntual tras una desgracia, pero es eso mismo, es ayuda puntual. En cuanto a lo de la presión demográfica, de nuevo tenemos la papilla que sirven los identitarios. Resulta que los inmigrantes cuando llegan a Europa bajan automáticamente su fecundidad y la ajustan poco a poco al país de acogida. Pero es que las tasas de fecundidad han caído también a plomo en los países musulmanes. Mira, te doy datos, no impresiones. No un yo creo, esto es un yo sé. En Argelia la tasa de fertilidad es de 2,8 hijos por mujer. En 1970 era de 7,6 hijos por mujer, hace 50 años. En Egipto la tasa de fertilidad es de 2,9 hijos por mujer. En 1970 era de 6,1. En Irán, lo de Irán es alucinante. La tasa de fertilidad es de 1,6 hijos por mujer. Es una tasa de fertilidad española. En 1970 era de 6,7. Así podemos seguir con todos. En el centro de África también han empezado a descender la natalidad. En el Congo la tasa de fertilidad es de 4,1 hijos por mujer. En el año 70 era de 6,4. En Camerún es de 4,4 hijos por mujer y en el 70 era de 6,2. Eso en los países de origen, te estoy hablando. Cuando llegan a Europa, las tasas de fertilidad se derrumban. En Francia, la tasa de fertilidad entre las mujeres inmigrantes, todas, es de 2, hijos por mujer y sigue descendiendo. En Noruega, la tasa de fertilidad de las inmigrantes es de 2 hijos por mujer. En el Reino Unido, de 1,8 hijos por mujer. En Holanda, de 1,7 hijos por mujer. Ojo, las inmigrantes, En cuestión de unos pocos años igualarán, en muchos casos ya lo han hecho, a las mujeres nativas. Bien, esto es lo que nos cuentan los identitarios porque lo suyo es una narrativa de pura mentira y de puro miedo. Lo que mueve a la inmensa mayoría de inmigrantes es el deseo de mejorar sus condiciones de vida y de ofrecer un futuro mejor a sus hijos. Eso lo vemos a diario en la calle. En un país como el nuestro, que está lleno de inmigrantes, no vemos más que millones de inmigrantes trabajando duro y respetando la ley.
Efectivamente, hay una minoría que se dedica a delinquir y otra que ha visto en los subsidios una forma de vida. Pero bueno, vayamos a los datos. En España se dictaron en 2021 un total de 280.000 condenas en los tribunales. Bien, de esas 280.000 condenas, 212.000 de los 212.000 condenados eran españoles. 17.000 de la Unión Europea, 21.000 de África, de todos los países de África, y 23.000 de América. El 75% de las condenas fueron españoles y el 25% restante extranjeros. Pero a los identitarios no les molestan los alemanes o los italianos, les molestan los africanos y los hispanoamericanos. Bien, entre ambos suman 44.000 condenas. Bueno, y estoy metiendo, esto es un poco a bulto, porque incluirían también los de Estados Unidos y América, así que serán unas pocas menos, y lo mismo con África. Del 15%. En España la población inmigrante supone aproximadamente el 10% de la población. Luego es ligeramente superior, algo explicable pues por el desarraigo y el hecho de que muchos no encuentran empleo o caen en redes delincuenciales. Pero observa los números absolutos. 21.000 condenas de africanos en 2021. Solo marroquíes. En España hay 872.000. Así que los números nos dicen que efectivamente, esto no es una impresión, es un número, es un hecho, la inmensa mayoría de los inmigrantes no delinque. Bien, pues vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla de los problemas en Sudán. No importa cuál de los dos dictadores aspirantes a someter a todo el Sudán se imponga, o si no se opone ninguno de los dos, o si los acontecimientos traen a un inesperado tercero. La población sudanesa está abocada a la miseria y al éxodo en cualquier caso. De lo que se trata es de que el número de muertos en la actual refriega sea el menor posible. Por Sudán aún no ha llegado la civilización y tampoco se la espera. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, miércoles 26, mañana jueves 27, y estaré de vuelta. Hasta mañana.